vamos a ver algunos conceptos rápidamente de arriba hacia abajo, más o menos, del curso de Business Intelligence, ¿no? Desde Machine Learning hasta el Cubo Lab, pero vamos a ver solamente los temas que hemos visto en laboratorio, ¿no? No vamos a ver los algoritmos que hemos visto en teoría. No vamos a ver todos los algoritmos, solamente los algoritmos que hemos visto en laboratorio, ¿no? Entonces, el último tema que hemos visto ha sido, rápidamente, ha sido las redes neuronales, ¿no? Ha sido las redes neuronales, ¿no? Y entonces las redes neuronales, básicamente hemos visto una red de entrada, o sea, una neurona de entrada y una neurona de salida, ¿no? Entonces hay que acordarnos de que son vectores, ¿no? Vectores input y el vector output, ¿no? Output. Y tenemos el peso acá y tenemos el bias, ¿no? El bias. Entonces, al ser una arquitectura simple, ¿no? De una neurona de entrada y una neurona de salida, entonces se parece básicamente a una ecuación de una recta, ¿no? Mx más b, ¿no? Lo cual lo podemos transformar a x es igual a, acuérdense que estamos trabajando en vectores, entonces le vamos a poner x, en vez de m le vamos a trabajar el w, x, que es la incógnita que tenemos, más el bias, ¿no? Aunque el bias es un número en realidad. Entonces, el bias es un número. Entonces, esto nos da un resultado float, ¿no? Un resultado float. Entonces, de tal forma que nosotros armamos la arquitectura y acuérdense que cuando poníamos la función capa punto get weight, o sea, get weight, o sea, después de haber corrido con la librería TensorFlow y Keras, ¿no? Nos daba get weights, y lo que nos daba era como resultado, nos daba, en realidad, nos daba el vector W y nos daba el bias, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacía la red neuronal era, sin que le demos la fórmula, digamos, encontraba, digamos, un vector W y el bias, ¿no? De tal forma que nosotros podíamos ponerle un valor X a la red neuronal y nos daba un resultado, ¿no? Y ese valor X lo podíamos poner acá, ¿no? Acá, por ejemplo. Y podíamos calcular, ¿no? Entonces nos daba un resultado. En el caso que usamos era el input de ganancias y el input de pérdidas. O sea que si nosotros poníamos X, poníamos un X,
por ejemplo, poníamos un X de, digamos, de 86, digamos, ese era nuestro X, nos daba, de acuerdo a lo que la red neuronal chiquita había aprendido, nos daba un número, ¿no? Nos daba un número, ¿no? Un número float, ¿no? Y este número float era era la predicción, ¿no? O sea, más o menos sería, de cada 80, tengo 86 de ganancia y tengo un número en pérdida, ¿no? Entonces, para eso nos servía en Business Intelligence. Luego vimos otro tema, que era el reinforcement learning. Reinforcement learning. Aprendizaje continuo, básicamente, ¿no? Entonces teníamos el famoso like, ¿no? Que ya ustedes, el like, que ese es una especie de feedback, ¿no? Una especie de feedback que el usuario le da. Un premio que el usuario le da y él va aprendiendo el sistema, ¿no? Feedback que el usuario le da. Y luego vimos el Q-Learning, ¿no? El algoritmo Q-Learning. El algoritmo Q-Learning. Que lo que hace el algoritmo Q-Learning es, tenía dos cosas, ¿no? Tenía la matriz, tenía dos matrices, ¿no? La matriz tenía dos matrices. Era para que la gente aprenda, ¿no? Para que un agente aprenda. La matriz Q y la matriz R, ¿no? La matriz Q era la que representa la experiencia, ¿no? La experiencia, ¿no? Ahí se guarda la experiencia de la gente. Y en la matriz R, la puntuación que se va dando, ¿no? La puntuación. Es decir, el conocimiento aprendido, ¿no? El conocimiento aprendido. El conocimiento. Entonces, de la matriz Q y de la matriz R, digamos, el agente aprende, ¿no? El agente aprende a tomar decisiones. Es en el contexto de Q-Learning en Reinforcement Learning. Luego vimos el K-means, ¿no? Y además Machine Learning, el K-means. El famoso K-means. El K-means. El K-means. El K-means es un algoritmo semi-supervisado. Semi-supervisado. ¿Por qué semi-supervisado? Porque nosotros le damos, le podemos dar cuántas clusterizaciones queremos, por ejemplo, cuántos clústeres que queremos, cuántos clústeres. Y también es semi-supervisado porque nosotros tenemos acá nuestro dataset.
Y acá tenemos las variables independientes. Y acá tenemos la variable dependiente, ¿no? Entonces nosotros, en cierta forma, etiquetamos la variable independiente, ¿no? Nosotros le damos información. Acá, nosotros le damos información para que el algoritmo procese. Entonces, de tal forma que el algoritmo va a tener, va a procesar, ¿no? Digamos, y va a formar 3 clústeres, digamos, si queremos 3 clústeres, ¿no? Y cada clúster, acuérdense que tiene data point, ¿no? Cada punto es un data point, ¿no? Es el camino. Luego vemos el mean shift. El mean shift. El mean shift. El mean shift es no supervisado. No supervisado. Es decir, solo le damos las variables independientes, X nada más, nada de las variables dependientes. Lo interesante del mean shift es que computa la media en cada iteración para, digamos, para distribuir los data points, ¿no? En base a jerarquías, ¿no? Sin ponernos muy técnicos, ¿no? Porque no viene al caso, ¿no? Lo que hace más o menos, crea una especie de distribuciones crea, ¿cómo se llama? Distribuciones gaussianas crea más o menos por cada iteración pues, y tienen jerarquías. Si se dan cuenta, cada distribución es de diferente tamaño, ¿no? Entonces va calculando y va en cada iteración va calculando y va poniendo los data points. Por ejemplo, acá va poniendo data point aquí, data point aquí, data point aquí, data point aquí, el data point aquí, data point aquí, data point aquí y data point aquí. Nosotros automáticamente sigue cuántos clústeres. De repente sigue que hay un clúster acá, ¿no? De repente. ¿No? Se dan cuenta, la campana de Gauss es más chiquita ahí. Y lo interesante es que nos dice como respuesta, ¿no? Nos da como respuesta, nos dice tal data point, ¿no? O sea, voy a poner así, data point, data point, data point 1 pertenece al clúster, al clúster 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sería este, ¿no? Luego rápidamente nos dice, también nos puede decir que el data point tal, ¿no? El data point, vamos a ponerle n, el data point n pertenece al clúster 2, ¿no? Entonces, de esa forma ya tenemos revelación ya. Al clúster 2. Tenemos revelaciones ahí. Porque ya sabemos que este data point pertenece al clúster 2 y este data point pertenece al clúster 1, ¿no? Entonces, y es no supervisado, entonces nos da revelaciones, ¿no? Al igual que acá también nos da revelaciones, ¿no? Nos dice que acá está en el CAMIS, nos dice que este data point pertenece a este clúster, este data point pertenece a este clúster, este data point pertenece a este clúster, ¿no? Entonces nos da revelaciones. La diferencia es que este es no supervisado y este es semi supervisado.
Luego está el K vecinos. El K vecinos. El algoritmo K vecinos. K vecinos. El K vecinos, ¿no? El famoso KNN. El K vecino es supervisado. Es supervisado. Lo cual significa que al armar el dataset le damos las variables independientes y la variable etiquetada, la variable dependiente. Y nos encuentran los vecinos, ¿no? Más cercanos. Luego tenemos el algoritmo de regresión múltiple. El algoritmo de regresión múltiple, que también es supervisado, ¿no? Es supervisado. Que también es supervisado. Porque ahí en ese algoritmo lo que tenemos que hacer es armar el dataset, ¿no? y decirle, por ejemplo, la variable es X y la variable es Y, y la variable etiquetada, ¿no? Y entonces, acá es lo que nosotros no sabemos, por ejemplo, ¿va a llover o no va a llover, no? Y acá es lo que nosotros sí sabemos, ¿no? Es, más o menos. Podríamos acá poner el output, que sí sabemos. Y nos va a encontrar puntos, ¿no? Nos va a encontrar puntos. Luego tenemos la regresión lineal. Tenemos la regresión lineal. Que busca la mejor línea, ¿no? Tenemos acá tenemos varios puntos, data points, ¿no? Y lo que hace la regresión lineal es buscar la mejor línea, ¿no? Buscar la mejor línea. Luego vimos, saliéndonos ya del Machine Learning, ya entrando a otro espacio, vimos ya el tema de el modelo estrella, ¿no? El modelo estrella. El modelo estrella ya es para trabajar datasets relacionales. Para hacer queries, ¿no? Cuando nuestro modelo, cuando nuestro dataset relacional es mayor a 3 dimensiones, ¿no? Mayor a 3 dimensiones. Donde tenemos una tabla central. Podría ser una tabla de ventas. Tenemos la dimensión, acá podríamos hacer la dimensión producto. Luego tenemos acá la dimensión inspector, de acuerdo al laboratorio que hemos hecho. Inspector.
y la dimensión fecha, ¿no? Y la dimensión fecha. Y la dimensión fecha. Cada tabla, cada una de estas tablas tiene su primary key, y la tabla de venta, que es la principal, recibe las primary keys de las otras dimensiones como foreign key, ¿no? De tal forma que podemos armar a la hora de trabajar en una base. Esto se almacena en una base de datos relacional llamada Data Warehouse, ¿no? Data Warehouse. Y podemos hacer un query en una tabla, vamos a hacer en una tabla pivot, ¿no? Como hemos visto, en una tabla pivot o en una tabla multidimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta estructura, ¿no? De la tabla de venta podemos jalar los demás datos, ¿no? Finalmente hemos visto el cubo OLAP. Acuérdense del cubo OLAP, ¿no? El cubo OLAP, que también está dentro de los datasets relacionales, ¿no? Acá, por ejemplo, este dataset es un dataset no relacional para Machine Learning, ¿no? Acá son datasets relacionales. El cubo OLAP tiene 3 dimensiones, por eso es que el cubo estrella tiene 4. El cubo OLAP sirve para n igual a 3 dimensiones. Y el cubo OLAP sirve para, el modelo estrella sirve para más de 3 dimensiones. Entonces, el cubo OLAP tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es, lo pondré acá, es la categoría, y 2 es, tiene que haber tiempo, sobre todo tiempo, y 3 tiene que haber medidas, ¿no? Tiene que haber medidas. Entonces, con estas tres dimensiones, yo formo mi cubo OLAP. Categorías, acá puede haber tiempo, ¿no? Categorías y medidas, ¿no? Eso es porque tengo 3 dimensiones. Ahora, si yo quiero pasarlo si yo tengo más dimensiones, ¿no? Ya utilizo el modelo estrella, ¿no? El modelo estrella. Ahora, también este modelo estrella, si ustedes lo forman bien, podría llamarse DataMart, ¿no? Lo que se puede llamar un DataMart, pero en realidad es un modelo estrella. Entonces, eso es todo lo que hemos visto a grandes rasgos.